Sofía Morales se despertó a las 6:30 con el sonido del despertador e inmediatamente alargó la mano hacia el teléfono. 3 llamadas perdidas, todas de Isabel Romero, una clienta clave del estudio. La mujer quería cambiar el concepto del salón de su chalet en la sierra, y eso significaba que el día de hoy volvería a ser una carrera contrarreloj. Fuera, la mañana de septiembre era cálida. El sol se abría paso a través de una ligera neblina, prometiendo un día despejado. Sofía se levantó, se puso una bata y fue a la cocina. Javier ya estaba sentado a la mesa con una taza de café, hojeando las noticias en su tableta. No levantó la vista cuando ella entró. «Buenos días», dijo Sofía, más por costumbre que esperando una respuesta. Respondió su marido, sin apartar la vista de la pantalla. Así habían sido sus relaciones durante los últimos años. Un silencio frío, frases de cortesía y una ausencia total de emociones. Hacía tiempo que Sofía había comprendido que su matrimonio se había convertido en una sociedad de negocio. Gestionaban juntos el estudio de diseño. Ella era el alma de la empresa, él el director formal. Los clientes acudían a ella, confiaban en su gusto y profesionalidad. Javier se encargaba de los documentos, los contratos y los asuntos de organización. Todo funcionaba como un mecanismo bien engrasado, pero dentro de ese mecanismo no había nada vivo. No tenían hijos. Unos años atrás, los médicos le habían diagnosticado a Sofía una enfermedad que hacía imposible el embarazo. Ella había sobrellevado aquel golpe con gran dificultad, pero Javier la había apoyado entonces, diciendo que para él no tenía importancia. Ahora comprendía que aquellas palabras no valían nada. Él estaba a su lado, pero no con ella. Vivía en aquella casa, pero sus pensamientos vagaban por otro lugar. Sofía se vistió rápidamente, recogió las carpetas con los bocetos y los planos y volvió a la cocina. Javier seguía sentado, absorto en su tableta. Ella se sirvió un café y se sentó enfrente, intentando captar su mirada. «Oye, hoy tengo una reunión importante con Isabel Romero», empezó. «Quiere rehacer por completo el salón y necesito estar allí a las 10. Y también tengo que llevar a Elena al aeropuerto a las 11. Se va a ver a sus padres una semana. ¿Podrías llevarla tú? Es que físicamente no me da tiempo». Javier levantó la vista y frunció el ceño con disgusto. «Otra vez tengo que hacer de chofer para todo el mundo. Yo también tengo mis cosas». «Javi, por favor», pidió Sofía, esforzándose por mantener la calma. «Elena es nuestra amiga. Y trabaja como contable para nosotros. No es una desconocida. Solo tienes que llevarla y ya está. ¿Qué te cuesta?». Él guardó silencio, sopesando claramente si merecía la pena seguir discutiendo, y luego hizo un gesto de resignación con la mano. «Está bien, la llevaré. Pero llámala y dile que esté lista a las 10:30. No quiero quedarme plantado en su puerta esperando a que se prepare». «Gracias», exhaló Sofía, y rápidamente marcó el número de Elena. Elena Sanz era su amiga desde hacía varios años. Se habían conocido cuando Sofía buscaba una contable para el estudio. Elena resultó ser una profesional excelente y se integró rápidamente en el equipo. Era agradable en el trato, responsable y siempre dispuesta a ayudar. Sofía le confiaba no solo las finanzas de la empresa, sino también sus preocupaciones personales. Elena sabía de sus problemas de salud, de lo difícil que le resultaba no tener hijos y de que su matrimonio con Javier era desde hacía tiempo una mera formalidad. Elena tenía un hijo de 6 años, Leo, un niño tranquilo de ojos pensativos y voz suave. Según contaba Elena, el padre había desaparecido de sus vidas antes de que naciera el niño, y ella lo criaba sola. Sofía la había ayudado en más de una ocasión, ya fuera comprándole ropa nueva a Leo o pagándole clases extraescolares. Le gustaba cuidar del niño que ella misma nunca tendría. Le encantaba cuando Elena traía al pequeño a la oficina y él se sentaba en un rincón, dibujando o montando un juego de construcción. Leo era muy educado y nunca molestaba en el trabajo. «Hola, Sofía», respondió Elena. «¿Ha pasado algo?». «No, todo bien. Es que tengo una reunión por la mañana y no me da tiempo a llevarte». Javier ha accedido a hacerlo. «Estate lista a las 10:30. «Claro, perfecto. Muchísimas gracias. Dale las gracias de mi parte. Eres una verdadera amiga, Sofía». Sofía se despidió y guardó el teléfono. Javier ya se había levantado y se dirigía a vestirse. 15 minutos después, salió de casa dando un portazo. Sofía se quedó sola. Terminó su café, cogió el bolso y también se puso en marcha. El día transcurrió a un ritmo frenético. Isabel Romero resultó estar de un humor excelente y aprobó el nuevo concepto en hora y media. Era una de las clientas más importantes del estudio, una mujer con un gusto impecable y un presupuesto considerable. Después Sofía se reunió con otros 2 clientes, discutió el encargo de un restaurante en el centro de la ciudad y acordó el proyecto de un piso para una pareja joven. Regresó a la oficina ya por la tarde, cansada pero satisfecha. Javier apareció más tarde, masculló algo sobre la carga de trabajo y se encerró en su despacho.
Sofía no le hizo preguntas. Su comunicación se había reducido al mínimo hacía mucho tiempo, y ya se había acostumbrado. Pasó una semana normal, ajetreada, llena de reuniones y negociaciones. Sofía casi se había olvidado de aquel día en que Javier llevó a Elena al aeropuerto en su coche y luego lo dejó en el taller para una revisión. Era un mantenimiento rutinario, cambio de aceite, reparación de la cámara del coche, que últimamente fallaba, y una revisión general antes de las lluvias de otoño. Tenía que recogerlo pasado mañana, pero la víspera por la noche recibió una llamada del taller. «¿Sofía Morales?», preguntó una voz masculina. «Sí, soy yo. Me llamo Marcos Herrero. Soy mecánico en el taller donde dejó su coche. Su vehículo está listo. Puede venir a recogerlo». Hizo una pausa, y un silencio se instaló en la línea. «¿Pasa algo?», se alarmó Sofía. «¿Algún problema con la reparación?». «No, con el coche todo está en orden. Disculpe, sé que no es asunto mío, pero por favor, venga sola. Tengo que enseñarle algo. Es importante». «¿El qué exactamente?». El corazón de Sofía dio un vuelco. No entendía a qué venía esa extraña conversación. «Por teléfono no puedo decírselo. Por favor, venga. Sola, sin su marido». El mecánico se despidió y colgó. Sofía se quedó unos segundos inmóvil, mirando la pantalla del teléfono. ¿Qué quería enseñarle? ¿Por qué le pedía que fuera sola? Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza, pero no lograba darles forma. Intentó distraerse con el trabajo, pero había perdido la concentración. A la mañana siguiente Sofía no fue a la oficina. En su lugar, cogió un taxi y se dirigió al taller. Marcos Herrero la recibió en la entrada. Era un hombre de unos 40 años, con un rostro agradable, sienes plateadas y unos amables ojos castaños. Le hizo un gesto silencioso con la cabeza y la condujo a una pequeña sala de espera para cliente. «Siéntese, por favor», dijo señalando un sofá gastado. Sofía se sentó sintiendo cómo crecía la tensión. «Cuando estábamos revisando su coche comprobé la cámara, como usted pidió», comenzó Marco. «Vi una grabación por casualidad. Sinceramente estuve pensando si debía decírselo. No dormí en toda la noche dándole vueltas, pero he decidido que tiene derecho a saberlo. Si se tratara de mi mujer, me gustaría que me lo dijeran». Sacó una tarjeta de memoria y la insertó en un ordenador portátil. Giró la pantalla hacia Sofía. «Esta es la grabación del día en que su marido llevó a alguien al aeropuerto. Hace una semana». Sofía se quedó helada. En la pantalla apareció la imagen del interior de su coche. Javier estaba al volante, a su lado Elena. Hablaban, y el sonido era nítido. Sofía reconoció las voces al instante. «Leo necesita una chaqueta nueva para el otoño», decía Elena. «Y botas también. Crece tan rápido que no doy abasto. Ya no le vale nada del año pasado». «No te preocupes, se lo compro yo», respondió Javier con calma, casi con ternura. «Mañana me paso por la tienda y lo elijo todo. Sé lo que le gusta». «Gracias, Javi. Te preocupas tanto por él. Te quiere muchísimo». Guardaron silencio un momento. Sofía se tensó presintiendo que lo que venía a continuación sería terrible, y no se equivocó. De repente Elena se giró bruscamente hacia Javier y dijo con un tono completamente diferente, duro y exigente: «Estoy harta de esconderme. ¿Entiendes? Harta. Leo y yo vivimos como en la sombra. Vienes cuando puedes, te vas cuando quieres, y yo tengo que callarme y esperar. Si no te decides de una vez a dejar a tu mujer, se lo contaré yo misma. Se lo contaré todo. Se acabó esta mentira». «Elena, ya sabes por qué no puedo», dijo Javier cansado. «Sofía y yo tenemos el negocio en común. Si me voy ahora habrá que dividirlo todo. El estudio se hundirá, los clientes se marcharán. Lo perderé todo. Ella se quedará con la mitad del negocio por vía judicial. Son bienes gananciales. ¿Y yo qué pierdo?», casi gritó Elena. «Yo pierdo el tiempo. Leo necesita un padre, una familia normal, no encuentros clandestinos. Tengo 34 años, Javi. No quiero pasarme la vida siendo la amante». «Dame tiempo», pidió Javier en tono conciliador. «Lo solucionaré todo, te lo prometo, pero no ahora. Necesito pensarlo bien, ¿entiendes?» «Llevas diciendo eso 2 años», respondió Elena agotada. 2 años con la misma historia. La grabación continuó unos minutos más, pero Sofía ya no oía las palabras. Todo se le nublaba. Se quedó inmóvil, mirando la pantalla, pero sin ver nada. Marcos Herrero apagó el vídeo y le tendió en silencio un vaso de agua. «Lo siento», dijo en voz baja. «No sabía cuál era la mejor manera de actuar, pero decidí que debía saber la verdad. Yo también tengo mujer e hija. No me gustaría que viviera engañada». Sofía cogió el vaso con manos temblorosas y bebió unos sorbos. El agua le humedeció la garganta seca y la ayudó a serenarse. Levantó la vista hacia Marcos y asintió. «Gracias, ha hecho lo correcto. Se lo agradezco». Cogió las llaves del coche, firmó los documentos y salió a la calle.
Se sentó al volante y se quedó unos minutos mirando al vacío. En su cabeza resonaban fragmentos de la conversación que había oído. Estoy harta de esconderme. Si no la dejas, se lo contaré yo. Tenemos un negocio en común, habrá que dividirlo todo. Así que la infidelidad venía de lejos. Leo tenía 6 años. Aquello no era un impulso pasajero, sino una doble vida perfectamente calculada. Javier vivía con ella, dirigía el estudio, comía en la misma mesa, dormía en la misma cama, y durante todo ese tiempo tenía un hijo con su amiga, con la mujer en la que ella confiaba, a la que le contaba sus penas, a la que ayudaba a criar a su hijo. Sofía recordó a Leo, su voz suave, su sonrisa tímida, como una vez la llamó tía Sofía, y le pidió que le enseñara a dibujar. Recordó cómo le compraba juguetes, cómo se alegraba cuando Elena le contaba sus progresos en el colegio. Ahora todo aquello le parecía una burla cruel. Había estado ayudando a la amante de su marido a criar al hijo de él, mientras Javier fingía ser un amigo solícito de la familia de Elena. Arrancó el coche y condujo hacia casa. Tenía demasiados pensamientos y chocaban entre sí, impidiéndole concentrarse. El rencor, la rabia, el dolor, todo se mezclaba en un nudo que se le había atascado en el pecho. Pero una cosa tenía clara, no iba a llorar, no iba a montar escenas ni escándalos. Iba a empezar a pensar. Con frialdad, lucidez y cálculo, porque si Javier temía dividir el negocio, eso es exactamente lo que iba a conseguir. Si quería mantener el statu quo por dinero, lo iba a perder. Si creía que podía mantener a 2 mujeres en la ignorancia y controlar la situación, estaba terriblemente equivocado. Sofía no fue a casa ni al trabajo. Se dirigió al Parque del Retiro, paseó por sus avenidas, se sentó en un banco junto al estanque, entró en una cafetería y pidió un café y un pastel. Caminó, pensó, reflexionó. Así continuó hasta el anochecer, pero para entonces ya tenía un plan. Por la tarde entró en el garaje de su casa y apagó el motor. Miró las ventanas del piso donde había vivido con Javier durante 10 años. Allí ya no quedaba nada auténtico, solo mentiras, cálculo y traición. Salió del coche y se dirigió al portal. La decisión estaba tomada, de forma instantánea y definitiva. El juego había comenzado. Javier estaba en el salón delante del televisor cambiando de canal distraídamente. Al ver a su mujer, asintió. ¿Has recogido el coche? Sí, respondió ella secamente y se fue al dormitorio. No le apetecía hablar en ese momento. No quería mirarle a la cara y fingir que no había pasado nada. Sofía se cambió, se metió en la cama y cerró los ojos. En su cabeza, la conversación de la grabación se repetía una y otra vez. La voz de Elena, sus exigencias, las palabras de Javier sobre no poder dejarla por el negocio. Así que su estudio era la única razón por la que él permanecía en el matrimonio. Ni el amor, ni el respeto, ni los años compartidos, solo el dinero y el miedo a perder la estabilidad. Sofía comprendió que debía actuar, pero aún no sabía cómo. Las emociones le pedían un escándalo inmediato, pero la razón le susurraba que no debía precipitarse. Necesitaba prepararse. A la mañana siguiente se despertó temprano, se arregló y se fue a la oficina antes de que Javier se levantara. En el estudio reinaba el silencio, la jornada laboral aún no había comenzado. Sofía entró en su despacho, se preparó un café y encendió el ordenador. Necesitaba revisar las finanzas, todas las transferencias, todos los pagos, todos los documentos de los últimos 3 años. Elena llevaba la contabilidad del estudio de manera impecable. Todo estaba en orden, todos los informes en su sitio, todas las cifras cuadraban. Sofía nunca se había metido en los detalles, confiaba plenamente en su amiga. Ahora, sin embargo, abría un archivo tras otro estudiando cada línea. La primera hora no encontró nada sospechoso. Sueldos, alquiler de la oficina, compra de materiales, impuestos. Todo seguía el plan previsto. Pero entonces Sofía se topó con una extraña partida de gastos, servicios de consultoría. Frunció el ceño. ¿Consultoría? ¿Qué consultoría? El estudio trabajaba con proveedores fijos. Todos los contactos eran conocidos, no contrataban a consultores externos. Sofía abrió el desglose y se quedó paralizada. Transferencias mensuales. El beneficiario era una empresa llamada Expert Consult SL. Las transferencias se realizaban regularmente desde hacía 3 años. La suma total ascendía a unos 30.000 euros al año. Sofía buscó rápidamente información sobre esa empresa en Internet. No tenía página web. Tampoco datos de contacto, solo los datos de registro. Expert Consult SL, fundadora, Elena Sanz. El corazón se le aceleró. Así que Elena había creado una empresa fantasma y desviaba dinero del estudio a través de ella. Y Javier lo sabía. Él firmaba todos los documentos de pago como director. Juntos estaban robando al negocio, desviando fondos bajo la apariencia de servicios de consultoría. Sofía cerró los ojos. Ahora todo encajaba. Elena no solo recibía su sueldo de contable,
sino también un dinero extra que Javier le transfería supuestamente por consultoría. Eran sus regalos a su amante disfrazados de servicios profesionales. Abrió una hoja de cálculo con las fechas de las transferencias y empezó a compararlas con los gastos personales de Elena. Recordó cómo hacía año y medio, Elena se había comprado un coche nuevo, cómo, hacía un año, se había mudado a un piso mejor, cómo aparecía constantemente con ropa cara, aunque su sueldo de contable no permitía ese nivel de vida. En aquel momento Sofía pensó que Elena simplemente sabía ahorrar o que recibía ayuda de sus padres. Ahora todo estaba claro. Imprimió todos los documentos, los guardó en una carpeta aparte y la metió en la caja fuerte. Luego cogió el teléfono y marcó un número. Mateo Castillo, dígame, respondió una voz familiar. Hola, Mateo. Soy Sofía Morales. Sofía. Claro que me acuerdo. ¿Cómo podría olvidar a mi compañera de clase? En su voz se percibía una alegría sincera. ¿Cuántos años han pasado? ¿Qué ha ocurrido? Necesito tu ayuda. Sigues siendo abogado, ¿verdad? ¿Te dedicas a divorcios y división de bienes? Mateo guardó silencio y el tono de su voz se volvió más serio. Sí, esa es mi especialidad. Sofía, ¿tienes problemas? Se podría decir que sí. Necesito verte hoy mismo, si es posible. Por supuesto. Ven a mi despacho a las 3 de la tarde. Te envío la dirección por mensaje. Gracias, Mateo. Hasta luego. Sofía colgó y exhaló. Mateo Castillo había sido su compañero de clase. Estudiaron juntos, pero después del instituto sus caminos se separaron. Ella se dedicó al diseño, él al derecho. A veces coincidían en las reuniones de antiguos alumnos, intercambiaban un par de frases, pero no eran amigos íntimos. Sin embargo, Sofía sabía que Mateo era un profesional en su campo. Su nombre aparecía a menudo en las noticias cuando se hablaba de divorcios sonados y divisiones de empresas. El tiempo que quedaba hasta la reunión, Sofía lo pasó en la oficina, ocupándose de los proyectos en curso. Elena apareció sobre las 11 como de costumbre, enérgica, sonriente con una taza de café en la mano. Buenos días, Sofía, exclamó asomándose a su despacho. ¿Qué tal la recogida del coche? Todo en orden. Sofía levantó la vista y sonrió. Le entraron ganas de estallar, de gritar, de soltar todo lo que llevaba dentro, pero se contuvo. Sí, todo perfecto. Gracias por preguntar. Hoy te noto un poco tensa, observó Elena, entrecerrando los ojos. ¿Ha pasado algo? Estoy terminando el proyecto de Romero, mintió Sofía. Me ha pedido 100 cambios y ya no puedo más. Te entiendo. Bueno, no te distraigo. Si necesitas algo, llámame. Elena se fue, y Sofía se quedó de nuevo sola. Miró la puerta cerrada y pensó en lo fácil que es para la gente mentir. Qué sencillo es sonreír, preguntar qué tal y actuar como si no pasara nada. Durante años, Elena había fingido ser su amiga, la había mirado a los ojos, y todo ese tiempo era la amante de su marido. Sofía recordó todas sus conversaciones, todas las charlas sinceras tomando un té en las que le contaba a Elena sus penas por no poder tener hijos, lo duro que era asumir que nunca sería madre. Elena la abrazaba, la consolaba, le decía que lo importante no eran los hijos, sino el amor en la familia. Y mientras tanto, ya se acostaba con Javier, ya sabía que estaba destruyendo ese matrimonio desde dentro. Ya recibía de él dinero, atención y el cuidado de su hijo. ¿Cuántas veces se había quejado Elena de su soledad, de lo difícil que era criar a un niño sin padre? ¿Cuántas veces la había ayudado Sofía, con dinero, con consejos, o simplemente con su presencia? Y Elena, a cambio, le había robado a su marido. No se lo había robado sin más, de forma metódica y calculadora, había construido una vida paralela con él, le exigía que tomara decisiones, lo presionaba, lo amenazaba con contárselo todo. ¿Qué hipocresía había que tener para ir a trabajar cada día, saludar, hablar de asuntos laborales y al mismo tiempo, saber que por la noche te ibas con el marido de esa mujer? ¿Qué fría calculación había que poseer para mantener un doble juego durante años, sin delatarse con una sola mirada, con una palabra fuera de lugar? Sofía sintió una oleada de desprecio. No hacia Javier, por él sentía más bien decepción y cansancio, sino precisamente hacia Elena, hacia sus sonrisas falsas, su fingida preocupación, su habilidad para mirar a los ojos y mentir con tal naturalidad como si fuera la verdad. A las 3 de la tarde Sofía llegó al despacho de Mateo. Era un edificio moderno en el centro de la ciudad, luminoso y espacioso. Mateo la recibió en la recepción y la acompañó a su despacho. Apenas había cambiado desde los años de instituto. Los mismos rasgos agradables, los mismos ojos atentos. Solo las canas en las sienes y unas ligeras arrugas alrededor de los ojos delataban el paso del tiempo. Pasa, siéntate, dijo señalando el sillón frente a su escritorio. ¿Quieres un café? No, gracias. Ya me he tomado 3 hoy. Mateo se sentó frente a ella y la miró fijamente. Bueno, Sofía, cuéntame qué ha pasado. Sofía sacó de su bolso la carpeta con los documentos y la puso sobre la mesa.
Luego comenzó a relatarle todo, la grabación de la cámara del coche, que su marido la engañaba con su amiga en común y contable, las transferencias ficticias de 30.000 euros al año, que Javier seguía en el matrimonio solo por el negocio. Mateo escuchaba con atención, sin interrumpirla. Cuando terminó, abrió la carpeta y comenzó a examinar los documentos. Durante varios minutos en el despacho reinó el silencio, solo roto por el susurro del papel. Entendido, dijo finalmente. Tienes pruebas claras de la infidelidad y de las maquinaciones financieras. Es una posición muy sólida para un divorcio y una división de bienes. ¿Qué debo hacer?, preguntó Sofía. Primero, no entrar en pánico. Segundo, actuar con frialdad y cálculo. Prepararé una demanda de divorcio y de división de los bienes gananciales. El estudio se dividirá por la mitad, como todo lo demás, el piso, los coches, los ahorros. Las transferencias ficticias se pueden usar como prueba de la mala fe por parte de tu marido y su cómplice. ¿Se puede evitar el escándalo?, preguntó Sofía. No quiero un proceso público. Se puede. Todo será limpio, legal y sin ruido innecesario. Tu tarea es comportarte como siempre sin delatar tus intenciones. Deja que piensen que no sabes nada. Yo prepararé los documentos y cuando todo esté listo, presentaremos la demanda en el juzgado. Sofía asintió. Le gustaba ese plan. Sin emociones, sin histerias, solo lógica fría y documentos. Una pregunta más, dijo. El estudio funciona gracias a mí. Todos los clientes vienen a mí, confían en mi gusto y en mi profesionalidad. Javier solo firma papeles. Si dividimos el negocio por la mitad, ¿por dónde empiezo a construir uno nuevo? Mateo se quedó pensativo. Hay una opción. Puedes registrar una nueva empresa en paralelo y empezar a transferir a los clientes allí. Es legal. No estás robando clientes, simplemente les ofreces un mejor servicio. Cuando comience la división de bienes, el antiguo estudio valdrá menos porque la base de clientes se habrá ido. Tú recibirás la mitad de lo que quede y seguirás trabajando ya en tu propia compañía. Sofía sintió como una llama de determinación se encendía en su interior. Tienes razón. Eso haré. Mateo sonrió. Sofía, siempre has sido fuerte. Ya en el instituto. ¿Recuerdas cómo defendiste a nuestra clase ante el director cuando nos querían separar? Lo recuerdo, sonrió ella también. Me enfadé tanto que estaba dispuesta a ir hasta el Ministerio de Educación. Pues ahora es lo mismo. No dejes que te hundan. Actúa, y todo saldrá bien. Discutieron los detalles durante una hora más. Cuando Sofía salió del despacho de Mateo, se sentía más ligera. Ahora tenía un plan. Claro, meditado, sin margen de error. Por la noche regresó a casa. Javier estaba en la cocina, cenando mientras veía algún programa en la tableta. Sofía pasó de largo, soltó un breve saludo y se encerró en su dormitorio. Abrió el portátil y empezó a hacer una lista de los clientes del estudio. Junto a cada nombre escribía notas. Cuánto tiempo llevaban trabajando juntos, qué proyectos habían hecho, si estaban satisfechos con el resultado. Isabel Romero encabezaba la lista. Le seguían otros 10 grandes clientes que generaban la mayor parte de los ingresos. Sofía sabía que si les proponía continuar trabajando en su nuevo estudio, la mayoría aceptaría, porque trabajaban con ella, no con un letrero. Al día siguiente registró una nueva sociedad limitada, eligió el nombre Estudio Sofía Morales y comenzó a preparar su portfolio. Todos los proyectos que había realizado en los últimos años, todas las cartas de agradecimiento de los clientes, todos los premios y publicaciones en revistas profesionales. Era su patrimonio, su trabajo. Pasaron 2 semanas. Javier no notaba nada. Seguía yendo al trabajo, firmando documentos, hablando con Sofía de temas cotidianos y probablemente viéndose con Elena. Elena también se comportaba como siempre, sonreía, bromeaba, hablaba de Leo. Sofía los miraba y se maravillaba de lo fácil que les resultaba vivir en esa mentira. Pero pronto todo cambiaría. Mateo ya había preparado la demanda. Solo quedaba presentarla en el juzgado, y Sofía estaba lista. Pasaron otros 10 días. Mateo terminó de preparar todos los documentos y concertó una reunión para la discusión final. Sofía llegó a su despacho a primera hora de la mañana, cuando la ciudad apenas despertaba. Todo está listo, dijo Mateo, entregándole una gruesa carpeta. Demanda de divorcio y división de bienes gananciales. He incluido todo, el estudio, el piso, los coches, los ahorros. También he adjuntado las pruebas de las transferencias ficticias. Eso fortalecerá tu posición. Sofía abrió la carpeta y repasó el texto con la mirada. Todo estaba expuesto de forma clara, jurídicamente impecable, sin emociones innecesarias. Hechos, cifras, referencias a las leyes. ¿Cuándo la presentamos?, preguntó. Hoy mismo. Cuanto antes mejor. ¿Estás lista? Sofía asintió. Estaba más que lista. En esos días había tenido tiempo de registrar el nuevo estudio, preparar el portfolio y contactar discretamente con varios clientes clave.
Isabel Romero ya había aceptado pasarse a su nueva empresa en cuanto comenzara a operar oficialmente. Otros 3 grandes clientes también habían mostrado interés. Entonces vamos allá, dijo Mateo, levantándose de la mesa. Fueron juntos al juzgado. El trámite de presentación duró aproximadamente 1 hora. Sofía firmó todos los documentos necesarios, entregó copias de las pruebas y recibió la confirmación de la admisión de la demanda. Ahora solo quedaba esperar a que Javier recibiera la citación. Sucedió 3 días después. Sofía estaba en casa cuando un mensajero trajo una carta certificada a nombre de Javier Morales. Su marido cogió el sobre, lo abrió y durante unos segundos leyó el contenido en silencio. Su rostro fue cambiando a ojos vista, de la perplejidad al shock y del shock a la furia. ¿Qué es esto?, gritó agitando el papel. ¿Has solicitado el divorcio? Tú. Sofía, sentada tranquilamente en el sofá con una taza de té en las manos, lo miró y respondió con voz serena. Sí, he solicitado el divorcio y la división de bienes. ¿Has recibido la citación del juzgado? ¿Te has vuelto loca? Javier se acercó a ella, rojo de ira. ¿Por qué has hecho esto? Podríamos haber seguido viviendo normalmente. Tenemos un negocio, todo es estable. ¿Por qué? Normalmente. Sofía dejó la taza sobre la mesa y se levantó. ¿A eso le llamas una vida normal? ¿A engañarme con mi amiga? ¿A robar dinero de nuestro estudio transfiriéndolo a la empresa fantasma de tu amante? ¿A vivir una doble vida sin intención de cambiar nada? Javier abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Sofía continuó. Vi la grabación de la cámara del coche. Sé lo de vuestra conversación. Sé lo de Elena, lo de Leo y que solo seguías conmigo por el negocio. ¿Creías que no me enteraría? ¿Pensabas que podías engañarme indefinidamente? Sofía, escucha. Empezó él, ya en un tono más bajo, pero ella lo interrumpió. No, escúchame tú a mí. He revisado todas las finanzas del estudio. Encontré las transferencias de 30.000 euros al año a la empresa de Elena. Servicios de consultoría que nunca existieron. Tú mismo firmabas esas órdenes de pago, Javi. Sabías que estabas robando. Y ella también lo sabía. Javier se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Se quedó inmóvil unos minutos y luego dijo con voz ahogada. ¿Por qué lo has hecho? Podríamos habernos puesto de acuerdo. Yo lo habría arreglado todo. ¿Arreglarlo? Sofía sonrió con desdén. ¿Ibas a arreglarlo durante todos los años que te acostaste con Elena? Querías que todo siguiera igual. Yo la esposa conveniente y la cara del negocio. Elena, la amante en la sombra. Y todos contentos, excepto yo. No me fui porque... Javier titubeó. Porque tenías miedo de perder dinero, terminó Sofía por él. Oí tus palabras en la grabación. Tenemos un negocio en común, habrá que dividirlo todo. Pues vamos a dividirlo. Por la mitad. Según la ley. Cogió su bolso y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Javier. A ver a Mateo Castillo. Es mi abogado. Si quieres discutir algo, habla con él. No pienso volver a hablar contigo directamente. Sofía salió del apartamento y se dirigió a la oficina. Pasó todo el día trabajando en un nuevo proyecto para Isabel Romero. Por la tarde la llamó Mateo. Sofía, tu marido se ha puesto en contacto conmigo, dijo. Ha pedido una reunión. Quiere hablar sobre la posibilidad de un acuerdo amistoso. ¿Qué ofrece? De momento, nada concreto. Solo quiere discutir opciones. Pero le he advertido de inmediato. No habrá ninguna concesión por tu parte. La división será estrictamente según la ley. Correcto, aprobó Sofía. Que vaya a juicio si quiere. No pienso negociar nada con él. Al día siguiente Elena apareció en el estudio. Parecía angustiada, pálida, con los ojos enrojecidos. Sofía comprendió al instante que Javier se lo había contado todo. Sofía, necesito hablar contigo, empezó Elena, entrando en el despacho. No le veo el sentido, replicó Sofía, sin apartar la vista del monitor. Por favor, escúchame. Sé que te has enterado de lo nuestro con Javi. Yo no quería que las cosas acabaran así. Simplemente surgió. Sofía finalmente levantó la cabeza de los papeles. Miró a Elena con una mirada larga y pesada, y ésta empezó a palidecer aún más. Surgió sin más, dijo Sofía lentamente. De acuerdo, tuvisteis un lío y un hijo a mis espaldas. Si fuera un hombre de verdad, se habría ido contigo. Pero las transferencias ficticias de 30.000 euros al año. ¿Eso también surgió sin más? Estabais robando y pensabais seguir robando si no me hubiera enterado. Elena tragó saliva. Yo me enamoré. No lo planeé de verdad, simplemente ocurrió. Y el hecho de que crearas una empresa fantasma, realizaras pagos a través de ella, cuadrases informes falsos. Continuó Sofía. Eso también es amor. Elena bajó la mirada. Javi me propuso ese sistema. Dijo que así sería más fácil ayudarme a mí y a Leo. Sal de mi despacho, dijo Sofía con voz firme.
Y no vuelvas por aquí nunca más. Estás despedida. Sofía, pero... fuera. Elena se estremeció ante el grito y retrocedió hacia la puerta. Quiso decir algo más, pero Sofía ya se había dado la vuelta, demostrando que la conversación había terminado. Elena salió y no volvió a aparecer por el estudio. Esa misma tarde Sofía recibió una llamada de Mateo. Tengo noticias, dijo. Javier ha contratado a un abogado. Quieren impugnar la división del estudio, alegando que él es el director y tiene una mayor participación en la gestión. Que lo intenten, respondió Sofía con frialdad. Tengo todas las pruebas de que el estudio funciona gracias a mí. Todos los clientes, todos los proyectos, todos los contratos, todo pasa por mí. Él solo firmaba papeles. Así es exactamente como pienso enfocar la defensa. Además, tenemos las pruebas de las transferencias fraudulentas. Eso debilita gravemente su posición. Sofía colgó y se quedó pensativa. Sabía que le esperaba una lucha larga y desagradable. Javier no iba a rendirse sin más. Temía perder su dinero y su estatus, así que se aferraría a cualquier oportunidad para salvar algo. Pero Sofía tampoco pensaba retroceder. Ya había dado el primer paso al registrar su nuevo estudio. Ahora tenía que seguir adelante, traspasar a los clientes, hacer crecer el negocio, construir una nueva vida. La semana siguiente se reunió con Isabel Romero en una cafetería. Isabel era una de sus clientas más influyentes, adinerada, con un amplio círculo de contactos, capaz de recomendar el estudio a decenas de personas. Sofía, he oído que tú y tu marido os estáis divorciando, empezó Isabel, removiendo su café. Sí, es cierto, respondió Sofía con calma. Nos estamos divorciando y dividiendo el negocio. ¿Y qué pasará con el estudio? He abierto mi propia empresa. Trabajaré de forma independiente. Todos mis proyectos, toda mi experiencia, todo eso está ahora en mi nuevo estudio. Si desea continuar nuestra colaboración, estaré encantada. Isabel sonrió. Sofía, yo trabajaba contigo, no con un letrero. Me importa el resultado, y ese lo das tú. Por supuesto que seguiré trabajando contigo, y te recomendaré a mis conocidos. Gracias, Isabel. Significa mucho para mí. Cuando Sofía salió de la cafetería, se sintió mucho más aliviada. Sabía que si Isabel Romero se pasaba a su lado, otros la seguirían. La reputación en el mundo del diseño se basaba en las recomendaciones, y perder a una clienta así sería un golpe mortal para el antiguo estudio. Por la noche Javier volvió a llamarla. Sofía no contestó. Le dejó un mensaje de voz en el que le suplicaba que se reunieran para hablarlo todo. Decía que no quería divorciarse, que podían arreglarlo, que estaba dispuesto a cambiar. Sofía borró el mensaje sin siquiera escucharlo hasta el final. Le daba igual lo que dijera. El tiempo de las conversaciones había pasado. Ahora hablarían los documentos y los tribunales. Pasaron otras 2 semanas. Sofía recibió la notificación oficial con la fecha de la primera vista judicial. Estaba fijada para dentro de un mes. En ese tiempo, tenía que preparar todas las pruebas, reunir testimonios y fortalecer su posición. Mateo trabajó sin descanso. Encontró a 3 clientes del estudio dispuestos a confirmar que habían trabajado exclusivamente con Sofía. También solicitó extractos bancarios que demostraban que la empresa Expert Consult SL no había prestado ningún servicio de consultoría real. Mientras tanto, Javier intentaba presionar a Sofía a través de amigos comunes. Les contaba a todos que su mujer había solicitado el divorcio de repente y sin motivo, que no entendía nada, que quería salvar a su familia. Algunos conocidos llamaron a Sofía para intentar averiguar qué pasaba. Ella respondía escuetamente, no voy a discutir mis razones personales. Elena también intentó contactarla varias veces. Le escribía mensajes, le pedía reunirse, le suplicaba que la perdonara. Sofía bloqueó todos sus contactos. No necesitaba ni excusas ni lágrima. Elena había tomado su decisión hacía mucho tiempo y ahora debía asumir las consecuencias. Una tarde, mientras Sofía trabajaba hasta tarde en la oficina de su nuevo estudio, apareció Mateo. Trajo una pizza y un cartón de zumo. He pensado que no habrías comido en todo el día, dijo, dejando la caja sobre la mesa. Sofía sonrió. Tienes razón. Gracias. Se sentaron a comer en silencio. Luego Mateo preguntó, ¿cómo lo llevas? Bien, respondió Sofía. Cansada, por supuesto, pero aguanto. La clave es no pensar en lo malo, centrarme en el trabajo, en el futuro. Eres admirable, Sofía. Muchas en tu lugar se habrían derrumbado. No pienso derrumbarme, dijo con firmeza. Pienso seguir adelante, sin mentiras, sin traiciones, sin gente que me ha utilizado. Mateo asintió. La entendía mejor que nadie. Durante esa semana se habían hecho más cercanos, y Sofía le estaba agradecida por su apoyo. Cuando él se fue, ella se quedó sola en la oficina. Fuera oscurecía y la ciudad encendía sus luces. Sofía contempló esas luces y pensó que pronto todo cambiaría. Pronto el tribunal dictaría sentencia y ella comenzaría una nueva vida. Una vida donde no habría lugar para el engaño y la doble moral.
y estaba preparada para ello. La vista judicial se celebró una fresca mañana de octubre. Sofía llegó media hora antes para tener tiempo de serenarse. Mateo ya la esperaba en la entrada del juzgado con un voluminoso maletín lleno de documentos en la mano. ¿Lista?, preguntó él. Sí, respondió Sofía, y su voz sonó más segura de lo que esperaba. Entraron en la sala. Javier estaba sentado en el lado opuesto con su abogado, un hombre de mediana edad, con un traje caro y un rostro engreído. Javier parecía tenso, tenía la cara demacrada y estaba nervioso. Cuando Sofía entró, levantó hacia ella una mirada llena de súplica y desesperación. Ella desvió la vista. La jueza, una mujer de unos 50 años, de rostro severo y pelo canoso, dio comienzo a la sesión. Comenzó el examen del caso. Mateo expuso la posición de Sofía de forma clara y coherente. El matrimonio estaba roto de facto. La convivencia era imposible. El patrimonio debía dividirse a partes iguales según la ley. Presentó las pruebas de la infidelidad y, a continuación, los documentos sobre las transferencias ficticias a la empresa de Elena Sanz. El abogado de Javier intentó objetar, alegando que la grabación de vídeo se había obtenido ilegalmente, que las transferencias eran servicios de consultoría legítimos y que el estudio se mantenía gracias a las decisiones de gestión de su cliente. Pero Mateo desmontó cada argumento metódicamente. Presentó los testimonios de los clientes que confirmaban que trabajaban exclusivamente con Sofía. Mostró los extractos bancarios que demostraban que no se había prestado ningún servicio de consultoría real. Aportó datos que indicaban que todos los grandes proyectos del estudio habían sido realizados personalmente por Sofía. La jueza estudiaba los documentos con atención, hacía preguntas, tomaba notas. La sesión duró casi 3 horas. Cuando terminó, la jueza anunció que la sentencia se dictaría en 2 semanas, tras un estudio adicional del expediente. Sofía salió de la sala sintiéndose vacía. Comprendía que formalmente todo iba a su favor, pero la tensión emocional era agotadora. Mateo la acompañó hasta el coche. «Lo has hecho genial», le dijo. «Te has mantenido tranquila, no has caído en provocaciones. Estoy seguro de que el tribunal fallará a tu favor». «Gracias, Mateo. Por todo». Él sonrió y le dio una palmada en el hombro. «Aún no hemos terminado. Quedan varias etapas, pero lo peor ya ha pasado». Sofía asintió y se subió al coche. De camino a casa, pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos 2 meses. Antes vivía en una ilusión de estabilidad. Casa, marido, trabajo, un círculo social habitual. Ahora todo eso se había derrumbado, y estaba construyendo una nueva realidad desde cero. 2 semanas después el tribunal dictó sentencia. Matrimonio disuelto. Patrimonio dividido por la mitad. El estudio, el piso, los coches, los ahorros. Todo dividido estrictamente según la ley. Javier recibió la mitad del valor del estudio en efectivo, ya que de facto no podía gestionar el negocio. Todos los clientes se habían ido con Sofía. Además, el tribunal le obligó a devolver el dinero desviado a través de la empresa fantasma de Elena. Esa cantidad se dedujo de su parte en la división. Sofía leyó la sentencia y sintió un gran alivio. Por fin, todo había terminado. Era libre. Libre para empezar una nueva vida. Ese mismo día, inauguró oficialmente su nuevo estudio. Isabel Romero fue la primera clienta en firmar un contrato. Le siguieron otros 7 grandes clientes. El antiguo estudio, donde Javier seguía figurando como director, perdió su principal base de clientes en cuestión de semanas. Sofía oyó por conocidos comunes que Javier intentó retener a algunos, ofreciendo descuentos, mejores condiciones, pero la gente se iba porque no confiaban en un letrero ni en un director, sino en la profesional que durante años había creado para ellos interiores únicos. Y esa profesional era Sofía. Un mes después del divorcio, Javier se mudó a casa de Elena. No tenía otra opción. El piso, tras la división de bienes, le correspondió a Sofía. A él le quedó un apartamento de una habitación que tenían alquilado y una vieja casa de pueblo a las afueras de la ciudad. Decidió seguir alquilando el apartamento para poder llegar a fin de mes. Elena lo acogió sin demasiado entusiasmo. Esperaba un desenlace muy diferente. En sus planes había un hombre de éxito con dinero, estatus y estabilidad, y lo que obtuvo fue un exdirector en paro de un estudio que prácticamente había dejado de existir. La propia Elena había perdido su trabajo. Sofía la había despedido antes del juicio, y encontrar un nuevo empleo resultó difícil. La reputación de contable implicada en transferencias ficticias no atraía a los empleadores. Consiguió un puesto en una pequeña empresa comercial en las afueras de la ciudad. El sueldo era 1/3 inferior al anterior. El horario irregular, y el jefe exigente. Elena llegaba a casa agotada y de mal humor. Allí la esperaba Javier, que se pasaba los días sentado en el sofá, mirando ofertas de trabajo y quejándose de la vida. Intentaba encontrar trabajo en su campo, pero en todas partes le pedían referencias, experiencia real de gestión,
logros demostrables, y él no tenía nada más que director de estudio de diseño en su... Cuando los posibles empleadores se enteraban de que el estudio se había hundido justo después de que su mujer se fuera, el interés desaparecía. Lo único que mantenía a Javier en aquel piso era Leo. El niño lo llamaba a Javi, se alegraba cuando lo recogía del colegio y le ayudaba con los deberes. Javier realmente quería al niño. Pasaba tiempo con él, paseaban, jugaban, le contaba cuentos. Leo llenaba el vacío que se había formado en su vida tras la pérdida del negocio y el divorcio. Pero Elena lo veía todo de otra manera. No amaba a Javier. Quizás nunca lo había amado de verdad. Necesitaba un hombre que la mantuviera a ella y a su hijo, que le diera estabilidad y comodidad. Cuando Javier era director del estudio, estaba casado con una mujer de éxito y tenía acceso al dinero, resultaba interesante. Ahora era una carga. Pasó otro mes y medio. Elena se quedaba cada vez más a menudo en el trabajo, sonreía a Javier cada vez menos y respondía con más frialdad a sus intentos de conversación. Una noche, cuando Leo ya se había acostado, se sentó frente a Javier y dijo: «Tenemos que hablar». Él levantó la vista del teléfono. Por su tono, supo que la conversación no sería agradable. «Te escucho», dijo. «Javi, no pienso seguir viviendo así», empezó Elena con voz firme. «No trabajas, no traes dinero. Soy yo la que tira de todo, la comunidad, la comida para todos, Leo. Estoy harta. Estoy buscando trabajo», objetó Javier. «Ya sabes que no es fácil ahora mismo». «Llevas buscando demasiado tiempo», replicó Elena. «Y el resultado es cero. Quizás es hora de admitir que sin Sofía no eres nadie. Ella era el cerebro de vuestro estudio. Tú solo te escondías detrás de ella». Javier palideció. Esas palabras le dolieron profundamente porque eran verdad. «Tú misma querías que la dejara», dijo con voz ahogada. «Me lo exigiste. Decías que estabas harta de esconderte. Quería que dejaras a tu mujer siendo un hombre de éxito», respondió Elena con frialdad. «No una ruina que lo ha perdido todo. Quería que nos mantuvieras a Leo y a mí. ¿Y qué he conseguido? Te pasas el día en casa mientras yo trabajo por los dos. El dinero no llega ni para comer decentemente». «Elena, dame tiempo». «Se acabó el tiempo», lo interrumpió. «He conocido a alguien. Me ha propuesto una relación. Una relación seria. Gana bien. Tiene su propio piso, su coche. Está dispuesto a aceptar a Leo». Javier se quedó paralizado. Durante unos segundos la miró en silencio, sin creer lo que oía. «¿Has conocido a otro?», logró decir finalmente. «Mientras yo vivo aquí». «Sí», respondió Elena con calma. «Y lo elijo a él». «Lo siento, Javi, pero necesito estabilidad. Necesito un hombre que pueda mantener a una familia. Y tú no puedes». Javier se levantó sintiendo que todo se le revolvía por dentro. Rabia, rencor, dolor, todo se mezclaba en uno. «¿Así que solo te servía mientras tenía dinero?», preguntó. «Mientras podía pagarlo todo, mantener a Leo, comprarle cosas, ayudaros. Y ahora que no tengo nada, me tiras como a la basura». «No dramatices», dijo Elena, con una mueca de disgusto. «No es culpa mía que las cosas hayan salido así. La culpa es toda tuya. Tú mismo has destrozado tu vida». Javier cogió su chaqueta y salió del piso, dando un portazo. Caminó por la ciudad nocturna, sin rumbo fijo. En su cabeza se arremolinaban pensamientos, cada uno más terrible que el anterior. Lo había perdido todo, su mujer, su negocio, su dinero, su reputación. Y ahora había perdido a Elena, la mujer por la que lo había arriesgado todo. Recordó a Sofía, su rostro tranquilo, su profesionalidad, su habilidad para encontrar una salida a cualquier situación. Recordó cómo ella había levantado el estudio, cómo atraía a los clientes, cómo creaba proyectos que dejaban a la gente maravillada, mientras él se limitaba a firmar papeles y a considerarse director. Ahora comprendía que sin ella no era nadie. Ella era la base de su negocio, de su bienestar, de su vida. Y él lo había destruido todo. ¿Para qué? Para estar con Elena, que resultó ser aún más fría y calculadora de lo que pensaba. Por una ilusión de amor que nunca existió. Javier cogió un autobús y fue hasta la casa del pueblo. Era una vieja construcción de piedra que necesitaba reformas. En verano todavía se podía vivir allí, pero ahora, en el frío de octubre, la casa parecía inhóspita y húmeda. Entró, encendió un calefactor y se sentó junto a la ventana, mirando la oscuridad. Su vida se había convertido en ruinas. El apartamento de una habitación, alquilado por 500 euros al mes, era todo lo que le quedaba. Con ese dinero tenía que pagar las facturas de la casa, comprar comida, ropa. Apenas le llegaba. La vida de lujo a la que se había acostumbrado era cosa del pasado. Mientras tanto, Sofía, por el contrario, florecía. Oía por conocidos que su nuevo estudio prosperaba, que los clientes hacían cola, que recibía encargos de la gente más rica de la ciudad. Había construido una nueva vida sin él, y esa vida era mucho mejor que la anterior.
Mientras tanto, Elena realmente estaba saliendo con un nuevo hombre. Se llamaba Arturo. Trabajaba en una gran constructora y tenía buenos ingresos. Arturo estaba divorciado, no tenía hijos y buscaba una relación seria. Cuando Elena le habló de Leo, no se asustó. Al contrario, dijo que estaba dispuesto a ser un padre para el niño. 2 meses después de aquella conversación con Javier, Elena se mudó con Arturo. Al principio, Leo echaba de menos a Javi, pero poco a poco se acostumbró a la nueva persona en sus vidas. Arturo resultó ser paciente y cariñoso. Pasaba tiempo con el niño, lo llevaba a parques de atracciones, le compraba juguetes. Leo empezó a llamarlo papá. Javier se enteró de esto por casualidad. Se encontró con Elena, Arturo y Leo en un centro comercial. El niño corría alegremente por delante con un juguete nuevo en las manos. Arturo caminaba al lado de Elena, abrazándola por los hombros. Parecían una familia feliz. Javier se quedó a un lado, mirándolos. Leo no lo vio. Eso fue lo más doloroso de todo. El niño que consideraba casi su hijo, al que le compraba chaquetas y botas, con el que paseaba y jugaba, ahora tenía otro padre. Un padre de verdad, que podía darle más. Javier se dio la vuelta y salió del centro comercial. Volvió a la casa del pueblo y se sentó en un viejo sillón que crujía. A su alrededor había silencio, frío y vacío. Su vida estaba igual de vacía. Recordó las palabras de Elena, la culpa es toda tuya. Y tenía razón. Él mismo había elegido ese camino, había decidido ser infiel a su mujer, había aceptado las transferencias fraudulentas, se había aferrado a su matrimonio solo por dinero y ahora estaba pagando por sus decisiones. Y Sofía, a quien había traicionado, resultó ser más fuerte. No se vino abajo, no cayó en una depresión, no se convirtió en una víctima. Se armó de valor, reunió pruebas, presentó una demanda y construyó una nueva vida. Sin él y sin todos los que la habían traicionado. Javier cerró los ojos y pensó que tendría que vivir con eso el resto de sus días. Vivir con la certeza de que había perdido lo mejor que tenía, y lo había perdido por su propia estupidez. Habían pasado 6 meses desde el divorcio. Llegó la primavera y la ciudad floreció con el verde fresco, la luz del sol y una sensación de renovación. Sofía estaba de pie junto a la ventana de su nueva oficina, observando la calle donde la gente se apresuraba a sus quehaceres. Sentía una profunda satisfacción por cómo había cambiado su vida en ese tiempo. El estudio Sofía Morales funcionaba a pleno rendimiento. Ya tenía 15 clientes fijos, 3 diseñadores asistentes y su propia oficina en una de las zonas más prestigiosas de la ciudad. Los proyectos se sucedían uno tras otro, apartamentos, chalets, restaurantes, espacios de oficinas. Cada encargo le reportaba no solo dinero, sino también una gran satisfacción moral. Sofía trabajaba con honestidad, de forma transparente, sin dobles fondos ni tramas ocultas. Isabel Romero se había convertido no solo en una clienta, sino en una amiga. Recomendaba a Sofía a todos sus conocidos, y el flujo de encargos era incesante. El dinero que Sofía había obtenido tras la división de bienes lo invirtió en el desarrollo del negocio, compró equipos de calidad, contrató a profesionales y alquiló una acogedora oficina con un diseño moderno. Ya no vivía en aquel piso donde habían transcurrido los años de su fallido matrimonio. Lo vendió y compró un espacioso ático en un nuevo complejo residencial. Allí todo era nuevo, paredes que no recordaban engaños, ventanas que no habían visto sus lágrimas, un espacio donde podía respirar a pleno pulmón. Una tarde, mientras Sofía terminaba de trabajar en el proyecto de una nueva cafetería en el centro, la llamó Mateo. Hola, Sofía. ¿Estás ocupada? Terminando unos planos. ¿Qué pasa? Nada especial. Solo quería invitarte a cenar. Hace tiempo que no nos vemos como es debido, siempre a la carrera. Sofía sonrió. Durante esos meses, Mateo se había convertido para ella en algo más que el abogado que la ayudó a ganar el caso. Se había convertido en un amigo, una persona de confianza con la que podía hablar de todo. Se veían varias veces al mes, a veces en un café, otras simplemente paseando por la ciudad, hablando del trabajo, de la vida, de planes de futuro. Con mucho gusto, respondió. ¿Dónde nos vemos? Hay un restaurante nuevo en el Paseo del Río. Dicen que la cocina es excelente. Paso a recogerte en 1 hora. De acuerdo. Sofía terminó su trabajo y esperó a Mateo abajo, en la puerta de la oficina. Él llegó puntual, como siempre. Fueron hacia el río y durante todo el camino charlaron sobre sus proyectos actuales, sobre lo rápido que había pasado el tiempo desde su divorcio. El restaurante resultó ser un lugar acogedor con vistas al agua. Se sentaron junto a una ventana, pidieron comida y vino. La conversación fluyó de manera fácil y natural. Mateo le contó sobre su último caso, un divorcio complicado. Sofía compartió sus planes de ampliar el estudio. Quería abrir cursos para diseñadores noveles. Lo conseguirás, dijo Mateo, levantando su copa. Eres de esas personas que no se rinden. Ya lo veía en el instituto. Tú también eras muy perseverante, sonrió Sofía.
Recuerdo cómo te preparabas para las Olimpiadas de Historia. Te pasabas hasta los recreos con los libros. Sí, era un poco empollón, rió Mateo. No, eras tenaz. Guardaron silencio un momento contemplando el río tras la ventana. El agua reflejaba las luces de la ciudad, y el ambiente era tranquilo, cálido, casi hogareño. De repente Sofía se dio cuenta de que era la primera noche en mucho tiempo en la que se sentía verdaderamente relajada, sin tensiones, sin estar a la defensiva, sin prepararse para un golpe. Simplemente en calma. Sofía, ¿puedo preguntarte algo?, dijo Mateo de improviso. Claro. ¿Eres feliz ahora? Sofía se quedó pensativa. La pregunta era inesperada, pero sabía la respuesta. Sí, soy feliz. Porque soy libre, me dedico a lo que amo. No hay mentiras en mi vida. Y eso no tiene precio. Me alegro, dijo Mateo con sinceridad. Te mereces esa felicidad. Después de todo lo que has tenido que pasar. Volvieron a hablar de trabajo, pero algo había cambiado en el ambiente. Sofía se sorprendió a sí misma pensando que Mateo le gustaba. No solo como amigo o como abogado, sino como hombre. Era fiable, inteligente, atento. Con él todo era fácil. No exigía, no presionaba, no engañaba. Simplemente estaba ahí cuando lo necesitaba. La velada terminó tarde. Mateo llevó a Sofía a casa, y cuando se despedían en el portal, él dijo de repente: Sofía, quiero que sepas que si alguna vez necesitas no solo un abogado o un amigo, sino simplemente a alguien a tu lado, aquí estoy. Siempre. Sofía lo miró y asintió. Gracias, Mateo. Significa mucho para mí. Subió a su apartamento con una cálida sensación en el corazón. Quizás, algún día, estaría lista para una nueva relación. Pero por ahora, solo necesitaba vivir, trabajar y disfrutar de cada día sin engaños. Mientras tanto, la vida de Javier seguía cuesta abajo. No había encontrado un trabajo estable. Sobrevivía con trabajos esporádicos, a veces ayudando a conocidos con papeleo, a veces intentando hacer de taxista. El apartamento que alquilaba le reportaba 500 euros al mes. Apenas le llegaba para vivir. Residía en la casa del pueblo todo el año. En invierno hacía frío. Tenía que encender la chimenea, acarrear leña, ahorrar en todo. En verano era más fácil, pero la soledad pesaba tanto como el frío. Javier apenas se relacionaba con nadie. Sus antiguos amigos le habían dado la espalda. ¿Quién quiere a un fracasado que lo ha perdido todo? Elena no volvió a llamar ni a escribir. Leo creció y se olvidó de aquel tío Javi que una vez le compraba chaquetas y botas. Una tarde de primavera, Javier vio por casualidad a Sofía en la ciudad. Salía de un restaurante caro acompañada de un hombre. Javier lo reconoció al instante: Mateo Castillo, su abogado. Reían, hablaban de algo y se notaba que estaban a gusto juntos. Sofía estaba espectacular, elegante, con estilo, segura de sí misma. A su lado Mateo encajaba a la perfección, alto, en forma, con un traje caro. Javier se quedó a un lado, mirándolos. Comprendió que esa podría haber sido su vida. Él podría haber sido el hombre que caminaba junto a una mujer bella y exitosa, discutiendo planes, construyendo un futuro. Pero lo había destrozado todo con sus propias manos. Recordó cómo hacía mucho tiempo, cuando él y Sofía empezaban a construir el estudio, ella ardía en ideas, dibujaba bocetos por las noches, iba a reuniones con clientes, convencía, demostraba, creaba. Mientras él se limitaba a estar a su lado, figurando como director, firmando papeles. Siempre había estado a su sombra, pero no se daba cuenta. Creía que era importante, que sin él nada funcionaría. Resultó que era prescindible. Javier se dio la vuelta y se alejó. No quería que Sofía lo viera. No quería cruzar miradas, intercambiar saludos falsos. Perdió el derecho a estar cerca de ella en el momento en que decidió engañarla con Elena. Elena, por su parte, había rehecho su vida bastante bien. Se casó con Arturo 6 meses después de conocerse. Arturo adoptó al niño oficialmente. Como Javier no era el padre legal, nadie le pidió su consentimiento. Ahora Leo llevaba el apellido de Arturo. Elena ya no trabajaba como contable. Arturo ganaba lo suficiente para mantener a la familia, y ella se dedicó a la casa, al niño y a sí misma. Se olvidó de Javier como se olvida un episodio desafortunado del pasado. A veces, eso sí, tenía pesadillas en las que Sofía se le aparecía y le exigía una explicación por su traición. Pero solo eran sueños. Sofía, en cambio, nunca pensaba ni en Javier ni en Elena. Pertenecían al pasado, a un capítulo cerrado de un libro. Ella seguía adelante construyendo su carrera, haciendo crecer su estudio, disfrutando de su libertad. Pasaron varios meses más. Sofía y Mateo seguían viéndose, y cada vez era más evidente que había algo entre ellos. No tenían prisa, no forzaban las cosas, simplemente dejaban que la relación se desarrollara de forma natural. Un día, Mateo invitó a Sofía a cenar a su casa. Le dijo que le esperaba una sorpresa. Ella aceptó y, al llegar, se llevó una grata sorpresa. El piso de Mateo era espacioso, luminoso y amueblado con gusto.
En la cocina ya se estaba preparando la cena, y olía a algo increíblemente delicioso. ¿Cocinas tú?, se sorprendió Sofía. Claro, me encanta cocinar. Es mi hobby, sonrió Mateo. Se sentaron a la mesa y entonces de una habitación salió un niño de unos 8 años, rubio con ojos serios y una sonrisa tímida. Lucas, te presento a Sofía, dijo Mateo. Sofía, este es mi hijo Lucas. Vive conmigo desde hace medio año. Mi exmujer se fue a trabajar al extranjero y me lo dejó. Esta es mi sorpresa. Hola, Lucas, dijo Sofía con calidez. Una sorpresa muy agradable. Hola, respondió el niño en voz baja. Cenaron los tres juntos. Al principio Lucas estaba cohibido, pero poco a poco se fue soltando. Sofía hablaba con él con naturalidad, le preguntaba por el colegio, por sus aficiones, y el niño se fue abriendo. Resultó que le encantaba dibujar. Y Sofía le prometió enseñarle su estudio y darle unas clases básicas de diseño. Cuando Lucas se fue a dormir, Sofía y Mateo se quedaron solos en la cocina, tomando un té. Es un niño encantador, dijo Sofía. Sí, es bueno, tranquilo, inteligente, pero le falta atención femenina. Su madre está lejos. Yo solo no puedo darle todo lo que necesita. Eres un padre excelente, Mateo. Se nota. Él la miró fijamente durante un largo rato. Sofía, quiero que sepas algo. No te presiono, no te agobio, pero si algún día quieres que estemos juntos, yo estaré encantado. Y Lucas también lo estará. Sofía sintió como algo cálido se extendía por su cuerpo. Comprendió que estaba lista. Lista para intentarlo de nuevo. No con alguien que la engañaría y la traicionaría, sino con alguien que estaría a su lado, con honestidad y sinceridad. Vamos a intentarlo, dijo en voz baja. Mateo sonrió, le cogió la mano y se la apretó con fuerza. Pasó otro medio año. Sofía y Mateo se convirtieron oficialmente en pareja. Lucas la aceptó con facilidad y naturalidad. Simplemente estaba feliz de que en casa hubiera alguien que entendía su afición y podía enseñarle a dibujar. Una tarde estaban cenando los tres juntos. Lucas contaba algo del colegio. Mateo escuchaba, haciéndole preguntas. Sofía servía la ensalada y sentía que eso era una familia de verdad. Sin mentiras, sin dobles fondos, sin juegos. Simplemente tres personas que estaban bien juntas. Cuando terminaron de cenar, Lucas miró a Sofía con timidez y preguntó en voz baja. ¿Puedo llamarte solo Sofía? Sofía sonrió. Claro que puedes. Lucas asintió y le devolvió la sonrisa. Mateo cogió la mano de Sofía por debajo de la mesa y la apretó. Se entendían sin palabras. Unos días después, Sofía pasó por delante del edificio donde una vez estuvo su antiguo estudio con Javier. El letrero ya no estaba. El local estaba cerrado. Sofía se detuvo, miró el edificio vacío y se dio cuenta de que no sentía ni dolor, ni rabia, ni arrepentimiento. Solo calma. Todo estaba en su sitio. Ella había construido una nueva vida, había encontrado un nuevo amor, había formado una familia, y aquellos que la habían traicionado habían recibido su merecido. No porque ella se hubiera vengado, sino simplemente porque la mentira siempre acaba por destruirlo todo. Tarde o temprano, Sofía siguió su camino. Por delante le esperaba un nuevo proyecto, una reunión con clientes, una cena con Mateo y Luca. Su nueva vida, donde cada día era honesto y lleno de sentido.